Vale, pues todo eso era el segundo apartado, que es un poco lo que es el acceso a las máquinas. Creo que más o menos ya lo sabéis, pero lo vamos a ver porque, por comentarlo. Y el portal de usuarios que para algunos pudiera ser nuevo. Y también pues un poco pues cómo conectarse en caso de lo de la VPN, en eso. Es decir, cómo conectarse si no estoy en la universidad. ¿Vale? Eh, Como hubo alguno que llegó tarde y eso y tal, lo que es el taller se está grabando y la documentación la vais a tener a vuestra disposición, con lo cual después, bueno, esto todo lo que va a quedar aquí lo vais a poder tener pues, si queréis verlo en algún momento. Bueno, tengo que comentarlo. Un poco la conexión, pues desde Linux, SSH, login, ft2.cesa.es. Si es desde Windows, pues tenéis el PuTTY o el MOBA Xterm. Una ventaja del MOBA Xterm, hay un poco para todo, pero bueno, la ventaja que tienes es que digamos que tienes todo en uno. Tienes el terminal SSH del que te da el PuTTY, tienes ya el servidor X, para si quieres abrir en algún momento una aplicación gráfica, y tienes también un cliente SCP, FTP ya todo incorporado, por lo cual es igual que el PuTTY, digamos, y lo tienes un poco todo junto. En algunos casos es más o menos cómodo, eso ya es a cuestión de gustos, ¿vale? Como decíamos, el usuario y clave es igual en todas las máquinas, y el acceso a las máquinas de cálculo en principio está restringido a las universidades o centros del CSIC. Bueno, y centros también pues tipo el IEO y algunos de estos que están en la comunidad, ¿no? Fuera de estos centros, pues hay la opción de usar el software este de VPN, tenéis que está ahí la información, lo veremos después, en donde es un software que tú te bajas, instalas ese software, con el correo que tengáis registrado, cuando diste de alta y la clave de acceso a las máquinas, pues os vais a poder conectar desde cualquier lugar. ¿Vale? Y la otra es una cosa que añadimos hace poco, que es un terminal SSH en el portal de usuarios, con lo cual tienes en un navegador una terminal SSH que os permite acceder desde cualquier lugar, también, sin tener que levantar la VPN, por ejemplo. Cuando accedéis al FT, bueno, tenéis un poco, la idea es la misma que siempre, tenéis unos datos de contacto, cómo enviar unos trabajos, alguna información de servicio, pues en un momento dado, pues hay una parada o como se hacía aquí en este caso, hay un taller y bueno, alguna información que os pudiera ser útil en un momento puntual. Y después lo novedoso es esta parte del medio, que son las variables que tenéis asociadas. Bueno, son las variables de los directorios que tenéis asociadas, ¿vale? Lo que decíamos antes del home FT, el home, lustre, los stores, es decir, cualquier directorio que tengáis asociado vais a tener ahí la variable correspondiente, ¿vale? Un poco para que sepáis cuáles son. Y eso, lo que comentaba, ahora ya no existe el directorio MNT con los enlaces en el FT. Los nodos de acceso, bueno, un poco que ya lo dije antes también, los nodos de acceso ahora son iguales que los nodos de cálculo, con lo cual podéis hacer algunas cosas ahí. Cosas, digamos, ejecuciones relativamente pequeñas porque está limitado a 8 horas de CPU y 8 GB de memoria, con lo cual son cosas relativamente pequeñas. Tener en cuenta de que si os ponéis a hacer ahí cosas un poquillo ya más grandes, cortáis el acceso a otra gente. Entonces, para cosas ya un poco más grandes, compilaciones más que necesitan más recursos o pequeñas pruebas y tal, ya os tendríais que hacer ir a una sesión interactiva con el comando compute. Entonces, bueno, en principio los usos son los típicos, los de siempre: gestión de trabajos, edición o con pequeñas compilaciones de códigos, gestión de ficheros, transferencias, etc. Bueno. Transferencia de ficheros. Bueno, pues nada, también en Windows ahí tienes clientes tipo WinSCP, MobaXterm, después por línea de comandos en Linux SCP, SFTP, el rsync, que es un poco, en algunos casos, creemos que os puede ser útil porque os permite, tiene la ventaja de que si se corta la transferencia y son muchos ficheros, pues él te va a reiniciar la copia en donde acabó. Entonces en algunos casos también puede ser interesante. Y después una cosa que
no es que sea muy habitual, pero sigue pasando, sobre todo a la gente que llega nueva, es el problema con los ficheros de Windows. Los ficheros de Windows, cuando se transfieren a Linux, si no se pasan en modo texto, no valen. No valen porque en Windows tienes lo que es el retorno del carro son 2 caracteres y en Linux es un único carácter. Entonces, si tú pasas un fichero de texto en modo binario de Windows a Linux, te vas a encontrar con este carácter al final. Y eso te implica, por ejemplo, que tú envías el trabajo y le dices, no sé, script que salida a salida.out, y él te va a decir que eso no funciona porque salida.out y un carácter que haya mayores no existe. Entonces, os va a fallar. Entonces, si tenéis fallos de esos, puede venir el error puede venir por ahí. Y la solución es transferir siempre los ficheros en modo texto, es decir, los ficheros de texto que sean transferidos en modo texto. Esto por defecto el WinSCP lo hace con por ejemplo, el .txt, .sh, creo que ya lo hace por defecto. Pero si fuera de una serie ¿cómo se llama? De extensiones que tiene él predefinidas, no lo hace. Entonces tenéis que tener cuidado. Y si no, después, pues el comando 2toUnits y el nombre del fichero ya os lo convierte a... Digo, no suele ser habitual, pero sí hay muchos casos donde la gente, pues, es que no sé por qué y al final viene de ahí el problema. No es fácilmente detectable el que está así, ¿no? Bueno, el portal de usuarios. Lo que decía, un poco los nuevos, ya lo debéis, creo que ya lo conocéis, porque cuando se da de alta la cuenta, la carta de bienvenida la tenéis que ir a ver ahí, entonces, pues un poco posiblemente ya lo conozcáis. Los anteriores igual no, porque no estoy seguro si se os envió diciendo que existía. Entonces, lo que tratamos ahí en el portal de usuarios fue juntar toda la información que os pueda ser útil para acceder a las máquinas, ¿vale? Digamos que un poco juntamos lo que había en la web del centro con alguna cosa que añadimos a mayores. Entonces deberíais tener ahí un poco todo junto. Y también, por ejemplo, una cosa que tenéis en el portal de usuarios que no tenéis en otro sitio es, pues podéis ver la lista de trabajos que tenéis en la cola, en ejecución, pendientes o finalizados. Después la información básica de usar los servidores, el estado de los servidores, el consumo o el almacenamiento que tenéis utilizado en un momento dado. La información de la cuota, lo que veíamos antes con el comando myQuota. Lo del terminal SSH y escritorio remoto, que no estaba y hoy se añadió ahí también. Y después, bueno, pues un poco de gestión de tickets y el perfil de usuario, por si en algún momento cambiáis de teléfono, cambiáis de correo, lo que sea, pues también os lo podéis actualizar por ahí, ¿vale? ¿Dónde se accede al portal de usuario? Vamos a verlo ahora todo, lo vamos a ver ahora un poco, para ver un poco lo que hay, para que se vea... Lo que estoy viendo que no puse ahí, la dirección es portalusuarios.cesga.es, que sí, te acabo de ver que no estaba ahí puesto. ¿Se puede acceder desde la página? Sí, eso es libre, es desde cualquier lugar. Es decir, no tiene... En la propia web del CESGA, si no me equivoco, sale inmediatamente a un lado. Si abrís la web del CESGA... Sí, puede ser, pero bueno, si no, es eso, directamente es portalusuarios.cesga.es, y esa es ¿vale? Entráis con el usuario y contraseña de las máquinas, ¿vale? En la web del CESGA sale perfectamente a la izquierda, el HPC User Portal. Si pincáis ahí ya os... Bueno, un poco, la primera, ¿cómo se llama? La pantalla de inicio, pues es el estado actual de los servidores de cálculo, ¿no? Entonces, en principio, pues ahí que veis, pues la información que os decía antes que está cuando os conectáis, si hay paradas, notificaciones o no. Pues, por ejemplo, ahora también veis, hay 600 trabajos en ejecución, 410 en espera, cuántos cores están pedidos y solicitados, esto en el SVG. En el caso del FT hay algo más de información, el lustre nos da alguna cosilla más. Pues bueno, pues qué porcentaje de uso está, los trabajos cómo están por partición. Bueno, un poco la información también por lo mismo por cores, para que os hagáis una pequeña idea de cómo está la máquina en ese momento, ¿vale? El uso también de los por nodos. Y después si lo vemos un poco así, las opciones que hay, por ejemplo, los trabajos en cola, debería haber... aún no me los... Bien. Vale, ¿dónde están aquí? La parte del FT, esa está pendiente. Espero a ver si la pudiera tener hecha la semana que viene, la siguiente. A ver si la consigo tener lista, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí veis, pues yo ahora mismo tengo, en ejecución no tengo nada, ya se me acabaron los trabajos que envié.
Y tengo dos que, por ejemplo, pues uno está en error y otro está en hold, porque lo puse yo cuando lo envié. Entonces, tenéis la información de los trabajos que están en ese momento en cola, podéis ver un poco la información de lo que pedisteis. Puedes matar el trabajo. Otro que es. Puedes enviar una copia del trabajo. El SGE te permite hacer un QR sub del trabajo que tienes, entonces te envía una copia exacta de lo que te habías enviado. En este caso es limpiar el estado de error. Si ya corregiste el fallo, porque a veces, por ejemplo, te falla, pues que tenías la cuota superada. Pues eliminaste, ya tienes espacio, pues vale, eliminas el estado de error y puedes volver a lanzar. El trabajo se vuelve a poner en cola. Y otra cosa que se puede ver es ver el error ¿por qué dio el error? Bueno, el trabajo, perdón. En este caso era porque le puse una ruta falsa. ¿Vale? Entonces, pues lo puedes ver también ahí. Es decir, lo puedes eliminar. En el caso del trabajo en hold, le puedes quitar el hold para que se ponga en cola. Es decir, tenéis las distintas opciones que tenéis desde línea de comandos, las tenéis un poco todas aquí, ¿vale? En el caso de los finalizados, pues es un poco lo mismo también. Pues veis los trabajos que acabaron en principio es en las últimas horas. Lo que pasa es que aquí, en el caso del DSG, los trabajos finalizados solo puedo ver los 1000 últimos trabajos finalizados de todos los usuarios. Con lo cual, si tus trabajos no están en esos 1000, no te salen. En el Slum eso va a ser distinto, porque yo en el Slum le puedo decir que me dé mis trabajos en la última semana, por ejemplo. Entonces, sí me los va a dar. Ahí sí que vamos a tener la información de los últimos trabajos. Que dice una semana, dice un mes, un día, lo que le digas, ¿vale? En el SG no te puedo asegurar que los trabajos que acabaron ayer estén aquí. Y bueno, un poco pues puedes ver, aparte de los trabajos que tienes, ves en qué nodos se ejecutó y el consumo de los recursos lo que consumió, digamos, el ESIS status, cuándo empezó y cuándo acabó, etcétera. Y en el caso de que tengas un error, pues puedes ver la salida del check job. Lo que sales con el check job lo puedes ver aquí también, ¿vale? Y ahora me pasé y no va a salir. Vale, pues no sé si puedo salir aquí. Así salió. Vale. Bueno, en principio eso funciona. Solicitudes, bueno, esto son las solicitudes de almacenamiento. Si en algún momento puntual queréis ampliar el espacio que tenéis, o de recursos, pues si no me llega al límite de 100 horas para mis trabajos, quiero más, ¿vale? Pues en principio tenéis que hacer esas dos solicitudes. En la parte de información es un poco donde hay más cosas. Está lo del estado actual, que fue lo que víamos. La información de arquitectura en el SVG, que es la salida del Arch Status en la última semana. Entonces, bueno, pues podéis ver para cada una de las arquitecturas, pues la información pues, por cores libres o cores disponibles. Y aquí podéis seleccionar solo las arquitecturas que os interese ver. Con lo cual, bueno, podéis daros una idea de cómo estaba de uso el SVG, ¿vale? En trabajos libres, cores, etc. Esto para el SVG. Después, en la información de las colas, pues podéis ver también lo que sucedió en el último año. Pues el tiempo reservado, que es el tiempo consumido, el tiempo medio de espera, el número de trabajos para cada una de las máquinas y para todas las colas que haya, ¿vale? Colas o particiones, dependiendo de si es el FT o el SVG. Esto es. Después, en mi consumo, pues tenéis información de lo que lleváis consumido en el último año vosotros como usuario, ¿vale? Tenéis el tiempo consumido, el tiempo medio de espera, el número de trabajos y hay un apartado de costes que es solo informativo, ¿vale? No, a la gente de universidades, CSIC, etcétera, no se le cobra, ¿vale? Porque ya tuvimos alguna pregunta de tal. Cuando es una empresa, eso ya se le dice, ya hay un convenio, ya lo que sea. Pero eso es, ya digo, es solo un poco informativo, como aquella que nos mandaban en la Seguridad Social, que te mandaban cuando te costaba la operación y tal. Pues aquí, de momento por lo menos, es informativo.
Gestión de trabajos, pues bueno, un poco todos los comandos que os deberían hacer falta para la gestión de los trabajos, ¿vale? Como trabajos interactivos gráficos, cómo enviar trabajos, listados, eliminación, etcétera. Todo lo que sería un resumen, un poquillo de lo que son los comandos que necesitaríais. Creo que esta es paralela. En el caso del FT os manda la guía del FT, que aún no está pasada aquí porque bueno, incluye más cosas. Aplicaciones en el SVG, como os comentará después Aurelio, hubo un pequeño cambio en lo que es la gestión de las aplicaciones. Sigue siendo el módulos, pero hay alguna pequeña diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, hay un apartado para el SVG y otro para el FT, con los comandos básicos, pues cómo cargar un módulo, cómo descargarlo, cómo ver los que hay, etc. Y lo mismo para el FT. Después también podéis ver información, igual que había lo de mi consumo, pues lo del uso de las distintas aplicaciones que podáis hacer. El almacenamiento también lo mismo. Podéis ver el histórico en los últimos 12 meses del espacio que lleváis consumido, el número de ficheros o un espacio propiamente dicho. Esto era, vale, tal. En el almacenamiento, pues tenéis eso, información de almacenamiento, qué directorios usáis, para qué sirven, cómo utilizarlos, el espacio, bueno, un poco toda la información que os puede valer. Lo de la cuota es lo que os comentaba antes, que tenéis, os sale la información del comando myQuota, en donde también podéis ver, pues, lo que tenéis usado, y en caso de que sobrepaséis alguna de las cuotas, pues os sale en rojo. En servidores, pues tenéis una pequeña descripción de lo que son cada uno de los servidores. En Big Data, pues tenéis acceso a la documentación de la infraestructura de Big Data. Conexión remota. Vale, pues esto es un poco lo que comentábamos, donde lo del SSH, que fue lo que veíamos antes. Y después, hacia el final, tenéis lo de la conexión desde un centro no autorizado. Y aquí es donde tenéis el software para bajaros, el FortiClient. Y las opciones para usarlo, ¿vale? Tenéis, el nombre es el gateway.es, puerto 443, el usuario, que es el correo que tengáis registrado cuando os disteis de alta, y la clave es la clave de acceso a las máquinas. Entonces, con este software os podéis conectar desde cualquier lugar al que vayáis, tanto desde casa como centros del extranjero o de otros centros de España, ¿vale? Y después lo de la terminal SSH, que eso lo vamos a ver ahora. Hay una para el FT y otra para el SVG, ¿no? Entonces, si tú entras al final, lo que te sale es una pequeña ventanita donde tienes que volver a meter ¿cómo se llama? El usuario y la contraseña. Entonces tenéis una pequeña ventana terminal que os puede valer lo mismo. Esto es un navegador, con lo cual os vale desde cualquier lugar, sin VPN ni sin nada. Y aquí, pues, nada, podéis ejecutar los comandos, bueno, lo normal, como una terminal de SSH normal, ¿vale? Tenéis alguna opción pues, para cambiar el color, copy-paste, etcétera, pequeñas cosas. La idea de esto no es que vaya a sustituir ni al PuTTY o al Linux, la terminal que tengáis, ¿vale? Porque esto, digamos, es un pequeño plugin que hay ahí que os puede valer para un trabajo en un momento puntual, digamos, no para estar todo el día conectado a esto. A ver, ¿por qué no? Por ejemplo, tú no tienes aquí la salida gráfica. Por ejemplo, si quieres no la tienes. Bueno, un pequeño inciso. Estamos poniendo, en mi opinión, esto nos valdría. El sistema es el más reticente. A ver, vale. Pero ten en cuenta que aquí hay un pequeño portal web que, como si hay muchos conectados, ¿hasta dónde va a responder esto con la carga que tú puedas tener? Luego también, como mostraremos, está también el acceso al sistema de visualización, que os daría un entorno, un escritorio remoto completo, en el que tenéis también una terminal de un Linux que podéis operar y podéis acceder perfectamente desde, pues, con un navegador, sin necesidad de VPN. Sí, eso lo vemos un poco ahora. Aquí, por ejemplo, a mí lo que no me gusta, no es que no me guste, pero es un poco más lioso, es el copy-paste. Claro. El copy-paste en el otro marcas con ratón, ya lo pegas. En este tienes que darle al ¿cómo se llama? Al copy, le tienes que volver a dar para el paste.
ventajas de a ver, herramientas. es útil. Yo creo que puede ser útil, os puede valer desde cualquier lugar sin mirar, para mirar 4 cosas. Ahí os puede valer. Para estar todo el día, a mí personalmente no me gusta. Ahora, eso yo ahí ya no me voy a meter en que sí que no, ¿vale? Otra cosa, que si os quedáis con el enlace de arriba, ya no tenéis por qué autentificaros en el portal de usuarios. Ya entráis directamente a esta página y ya metéis ahí el usuario y la contraseña. Y no tenéis que hacer las 2 autentificaciones, ¿vale? No hace falta. Lo otro era lo que os comentaba Aurelio, que es lo de la visualización remota. Entonces, con esto pues podéis crear lo que es el escritorio remoto y ahí sí que ya podéis, tenéis un escritorio remoto donde podéis hacer lo que queráis. ¿Estás seguro que sí lo quiero crear? Esperemos que funcione, que me olvide de crear uno por si acaso. Entonces aquí para cada uno de los escritorios podéis tener más de un escritorio creado a la vista, a la vez, ¿vale? Entonces siempre vais a tener el acceso al escritorio, que sería el donde pone escritorio, y otro que es de solo vista, ¿vale? Entonces ahí solo podéis ver lo que se está haciendo. Entonces, bueno, pues esto sería lo que os sale. Entonces yo aquí sí que ya puedes, ya tienes una terminal normal, un escritorio, y aquí como era por ejemplo, tienes una aplicación gráfica que estoy viendo y ya la tienes. Esto es un ejemplo tal, pero vosotros aquí podéis tener vuestra aplicación que requiera pues acceso gráfico a lo que haga falta y os funcionaría, ¿vale? Entonces aquí sí que ya aunque sí accedes por un navegador, ya hay una máquina por detrás. Y esta sí que ya puede ser para utilizar todo el día sin problema. ¿Vale? Si quieres les explico yo un poco. ¿La haces ahora? Sí, no sé, ahora. Bueno, sí, ya que estás ahí. Simplemente aquí dar pequeñas pinceladas de un poco del uso que tenemos previsto para esta nueva plataforma, ¿no? La idea es que lo uséis como con escritorios remotos. Tener en cuenta que accedéis aquí y aquí ya tenéis, digamos, un escritorio a una máquina con una GPU, que es una Grid K2, que es relativamente potente, con lo cual podéis también hacer visualización 3D bastante rápida. Aparte, bueno, obviamente también solucionar este problema de simplemente acceder a las guías de usuarios de los programas, ¿no? A las interfaces gráficas de los usuarios, que siempre es un problema cuando tenéis, pues esto, simplemente pues lo que comentaba Pablo, ¿no? Tengo que usar el Mobile X10 con el servidor X correspondiente, activar mi firewall, vamos, no es difícil, ¿no? O sea, ahora mismo simplemente suele ser en Windows, pues le dais, le admitís y no hay mucho problema. Pero bueno, implica que tengáis que tener un software adicional instalado. Aquí simplemente tendríais que acceder al portal de usuarios, crear un escritorio y si os dais cuenta, si veis la URL, que es una URL compleja donde hay un token y tal, digamos que es vuestra URL que os identifica vuestra sesión. Entonces, esta URL, digamos, es la que, digamos, no compartáis. Porque cualquiera que tenga su URL, ahí está la seguridad. Podrá acceder a vuestro escritorio. A vuestra cuenta, a vuestros datos. Esto es realmente una terminal completa. Siempre que lo vuelvas a hacer, ¿es el mismo? No. A ver, un escritorio tiene una duración de 24 horas. Estamos trabajando para que incluso lo podáis renovar si estáis interesados. También vosotros, aquí podemos eliminarlo. Si nos salimos aquí, con el menú Logout, cerraríamos ese escritorio y esa URL ya no tendría validez. Lo podemos hacer. Tarda un poquito. Ahora ya se ha ido. Aquí, aunque ya no le dé recargar a esta URL, el escritorio ya nunca va a salir más. Va a salir esto, vale, ¿te quieres conectar aquí y tal? Dime tus credenciales. Que vienen a ser básicamente los credenciales que aparecen en la URL. Entonces, cada vez que generáis, se genera uno nuevo. De ahí que tengáis un chorro de URL importante. Porque ese token se genera aleatoriamente y es único cada vez. Ahí está realmente estriba la seguridad. De ahí también que tengáis lo que es esta parte. Bueno, aquí, ahora si le diésemos a recargar, veríais que ya nos ha desaparecido este escritorio. ¿De acuerdo? Ya no tenéis esto. Podemos generar otro. Vamos a generar varios. Y es esto, por ejemplo, podéis generarlos, ¿no? y compartir, por ejemplo, la URL de solo lectura, vamos, de solo vista, ¿no?
De manera, si queréis a alguien, por ejemplo, oye, mirad, mira, voy a hacer esto y os muestro cómo hacerlo y lo podéis ver en la pantalla. Vais a UrL, si queréis, por ejemplo, podríais ver, podemos, a ver, por ejemplo, cómo mostrarlo. Aquí tengo un escritorio, ¿no? Puedo generar una... Y este es yo lo puedo mover aquí, y este, digamos, en el que puedo interaccionar. Si abro uno de solo lectura, me va a ser el mismo, pero aquí ya no tengo interacción. Ya no puedo hacer nada. Sin embargo, en el otro, en que es a ver, ahí, simplemente lo vamos a mover a esta esquina para que lo veáis. Es una pena que no tengamos dos pantallas, pero el otro en tiempo real podría estar siguiendo perfectamente lo que estáis haciendo. Esa es la idea. Luego esto, también comentaros, pues esto es un... Epa, yo no sé ni cuál estoy. Voy a cerrar este. También acordaros, aunque cerréis la pestaña, el escritorio sigue ahí, O sea, podéis retomarlo perfectamente cuando queráis. Solo cuando hagáis el logout es cuando el escritorio se va a destruir. O, si no hace, o pasadas 24 horas, que, bueno, pues el escritorio va a terminarse. Tenéis, lo mejoraremos esto, aquí tenéis una pequeña alarma que os va diciendo cuántos segundos quedan para desaparecer ese escritorio. Entonces, cuando aparezca y esté cercano, ahí empieza a aparecer una alarma diciendo este escritorio le queda muy poco tiempo, desaparecerá en breve. En eso intentamos irlo mejorando para que podáis eso. En un momento dado, cuando esté a punto de, digamos, de desaparecer, de destruirse el escritorio, podáis renovarlo. Si queréis mantenerlo porque tengáis un trabajo ahí pues largo o porque queráis hacer algo especial que dure más de las 24 horas. Pusimos 24 horas porque nos parecía un tiempo más o menos razonable. Por ejemplo, si quieres trabajar, trabajas en la oficina, luego vas a casa y quieres terminar algo, pues dejarlo ahí y te lo llevas. Y lo tendrías y lo podrías recuperar en casa. Entonces, 24 horas puede ser un tiempo tampoco, bueno, pues porque también es una URL y es donde está la seguridad, básicamente. Entonces, implícita. Entonces, tampoco es conveniente que esa URL tenga una vida muy larga. Vale, y lo que os iba también a mostrar, bueno, pues esto tenéis también un entorno en que podéis ejecutar perfectamente de una manera gráfica. En general, todo, no hemos puesto, aquí podríamos poner iconos, etcétera y demás para acceso a las aplicaciones. Eso sería personalizar, tenemos demasiadas aplicaciones para meterlas todas en un escritorio, entonces esto casi lo dejamos como una personalización que podáis hacer vosotros, en cierto modo. Si queréis meter algún enlace directo, alguna cosa, pues también es una cosa que también es viable. Es un escritorio muy simple que está basado en un Windows Manager, el del más simples que hemos encontrado, que es el ICE Windows Manager. Y permite poquitas cosas, pero bueno, permite cierta personalización que también podéis poner. Y tal. Y luego, hombre, lo normal es que os trabajéis vía una terminal y aquí ya podríamos, por ejemplo, ejecutar un programa gráfico. Os comento aquí, cuando sale también de ayuda, os sale que para ejecutar de una manera gráfica y tener aceleración, usar la tarjeta, usáis un comando que es el VGLRun, por delante de la llamada a la aplicación gráfica. En general nosotros, por ejemplo, VMD, la que voy a usar, que es una aplicación básicamente de visualización molecular, básicamente, bueno, pues lo típico de hacer visualización de proteínas y este tipo de cosas. Ahí nosotros ya la tenemos puesta en el comando. Si estáis ejecutando desde aquí, yo voy a ejecutar ya automáticamente el VGLRun delante de la aplicación. Entonces, bueno, lo podríais hacer igual, pero bueno, así ya también quedaría más fácil. Todas las que nosotros instalemos, también tenemos ParaView, por ejemplo. Si queréis, no sé si conocéis ParaView, pues también podríais ejecutarlo desde aquí perfectamente usando las tarjetas gráficas por debajo para conseguir la aceleración gráfica. Y bueno, ya tienen también todas ya digamos, puesto. Si os dais cuenta al cargar aquí el módulo, ya aparece un alias que es VMD, VGLRun VMD. De manera que cuando ejecutamos aquí, que es la aplicación la que se llama VMD, cuando la ejecutamos,
ya, y como veis, ya ha detectado perfectamente la aceleración gráfica, la tarjeta gris K2, ¿vale? Y está, pues bueno, pues perfectamente la... Así que ahí podemos... Bueno, aquí no tienes, lo estoy ejecutando en la cuenta de Pablo y creo que un ejemplo no lo tiene. El típico ejemplo del PDF. Eso sí, luego os lo enseño, con la cuenta que tengo preparada. Vale, entonces perfectamente, entonces pensar esto también es una terminal, digamos, es un escritorio que os podáis ejecutar desde cualquier sitio, tenéis que gestionar vosotros los escritorios y realmente os permite todo un acceso completo lo que es al Finisterrae. Este es un frontal del Finisterrae. Aquí podéis hacer los SRUN, los SBAS, los correspondientes compute. Hay algunas pequeñas cosillas que todavía tenemos que solucionar, como el tema de los compute con X11, que tenemos que mirar lo que falla. Pero bueno, de pequeños detalles, ahora mismo está realmente bastante operativo y estable. Y os animo realmente a que lo uséis. Vale, y yo creo que por ahora ya dejo continuar a Pablo. Luego si quieres cierra. Creo que no había mucho más aquí, ¿no? Mira, a ver. ¿Dónde estábamos? Estábamos en herramientas. Vale, en la parte de soporte, pues aquí puedes ver los tickets que tengáis abiertos, cerrados, ver toda la información del ticket o mandar uno nuevo, vale, pues preguntando lo que fuese, ¿vale? Cambiar los idiomas. Por defecto os va a salir en el idioma que vosotros tengáis definido cuando os disteis de alta. Los que sean anteriores a la que se puso esto en marcha tienen por defecto castellano, ¿vale? Pero, vale, pues en la nación de perfil tenéis los datos de contacto, como es el correo, dirección y tal, y el idioma en el que queréis. Si esto no lo pedís cambiar, lo cambiamos y la próxima vez que entréis, pues ya lo veríais en ese idioma, ¿no? Y vale, esto creo que no me salté nada del portal de usuarios. Era un poco, pues eso, mostraros por si, para lo que igual no lo conocíais, o estas cosas nuevas, como el del terminal SSH, ¿no? Y esto, yo creo que aquí ya no falta nada más, o sí. Bueno, con el portal de usuarios, los planes, eso, incluir lo de la información de los trabajos del SLUM. Bueno, como decía el otro, lo antes posible. Bueno, ya tendría que estar, pero al final se va liando una cosa con otra y no está. Y bueno, nos va a permitir más o menos casi igual lo que tenemos, pero hay alguna cosa que no estará y otra que sí que están a mayores, ¿vale? Y pues la otra cosa que se está haciendo, que ya está en marcha, es intentar adaptar el portal de usuarios para dispositivos móviles, ¿vale? Y después aquí, cualquier cosa, cualquier sugerencia que vosotros tengáis, que creáis que pueda ser útil y que podamos añadir ahí, adelante, enviárnosla y si podemos la añadimos gustosamente, ¿no? Vale. Vale, pues ya vamos con la parte del sistema de colas. Y una vez que hacemos esto, ya paramos un ratillo, si queréis, y pasamos ya a la aplicación, ¿vale? Creo que de momento vamos en la hora, ¿no? Sí, podemos hacer un pequeño pausa de 15 minutos después de esto. Vale. Bueno, un poco las partes del SLUM, pues bueno, tiene un poco, por un lado tiene nodos, dentro de los nodos pues defines cuántos sockets tiene, y cada socket cuántos cores, la memoria, los recursos que tiene, pues como por ejemplo las GPUs. Después, digamos que los nodos los tienes definidos en particiones, que vienen a ser la equivalente a las colas del SFE. Entonces tú le vas a definir unos límites y un control de acceso a esas particiones. Después tienes lo que son los trabajos en sí, que es una solicitud de recursos. Y dentro de los trabajos tienes lo que llaman los job steps. Normalmente cada step bueno, las tareas que tienes dentro del trabajo, pues normalmente ocupan los recursos todos que tú pediste. Pero hay casos en donde pues solo pueden ocupar una parte o tengas dos steps en el mismo trabajo, digamos. Bueno, son un poco las partes que tiene el SLUM en cuanto a su composición, ¿no? No sé.
Otra cosa, por si os pudiera ser útil, un poco así, pues por tenerlo de documentación, es, encontré en su momento una equivalencias entre lo que es el SGE y el SLUM. Entonces aquí podemos ver un poco, pues, lo que antes era el QSUB, ahora es el SBatch. Lo que era el QDL, el SCAncel. Es decir, un poco la equivalencia entre los dos sistemas de cola, ¿vale? Una diferencia, por ejemplo, en el SGE, cuando tú haces el QStat, por defecto te da tus trabajos solos. En el SLUM, cuando haces un SQ, que es el equivalente, te da los trabajos de todo el mundo. Entonces, ¿cómo se llama? En el SLUM tienes que ahora decirle que solo quiere los tuyos con la acción -u. Mientras que en el SG tienes que decirle con la acción -u que quieres los de todo el mundo, si querías ver lo que había en cola, ¿no? Entonces, digamos que lo hace un poco al revés. Pero casi todo lo que se hacía en SGE se hace en el SLUM, ¿no? Digamos que hay una equivalencia. Y igual que la hay en los comandos, pues también en cierta medida la hay en lo que son variables de entorno, por ejemplo. Lo que antes era $job_id, pues ahora es slum job_id. El host file, pues ahora es slum job no delete. Es decir, hay una equivalencia, pero más o menos está todo de un lado a otro, ¿no? En cuanto a las opciones de envío de trabajo, pues también hay casi todo de un lado para otro. Lo que las directivas de los scripts definías en el SG con la almohadilla $, aquí es almohadilla SBatch. El "-q" del SG aquí es el "-p". Después unas que sí que son importantes y que tenéis que tener en cuenta es que son estas, por ejemplo, lo que en el SG era el numproc, ahora aquí es el "-c" y el numerito de cores que queréis para enviar el trabajo. Lo que es los slots de MPI que antes pedíais con "-pe", MPI 25, ahora es "-n" y el número de tareas que queréis, ¿vale? Son un poco las equivalencias que hay. Otra, lo que en el SG poníais "-srt" para el tiempo, pues aquí es la acción "-t". Las otras son más o menos iguales. La otra también es la memoria. Lo que antes era el svmen en el SG, aquí ahora es o bien el "-men", que sería la memoria total que queréis pedir, o el men per CPU, que sería la memoria que queréis por core. Tenéis las dos opciones, ¿vale? Y después el resto, pues más o menos con nombres distintos, pero son parecidos. Otra que es ligeramente distinta es la del job restart. Por defecto en SLUM tenemos puesto que cuando tú te envías un trabajo y falla el nodo, por ejemplo, el trabajo se reencola automáticamente. Esto en el SG era al revés, no se hacía eso. Entonces, si tú, en principio esto puede ser útil, pero hay casos en donde, por ejemplo, si tu trabajo al arrancar tiene que empezar con los ficheros de salida vacíos o el fichero de configuración que lo modificas en el trabajo, no te interesa que se haga un requeue porque ese trabajo no te va a valer, entonces tendrías que indicarse. Pero por defecto en el SG era que no se reencolaba, aquí sí. Y creo que el resto más o menos son parecidos. Vale, los nodos, bueno, pues eso viene siendo parecido al SG, tiene la información, defines los nodos, pues la información de cada nodo, qué memoria tiene, cuántos cores tiene, vas a poder ver pues cuántas CPUs tiene reservadas, la memoria total y reservada, el espacio en disco, la carga, bueno, un poco la información genérica que se ve en cualquier, igual también se ve en el SG algo parecido, ¿vale? Aquí pues eso, veis un poco todo, pues la memoria que tiene, la CPU, la carga que tiene en un momento dado, no creo que sea algo que uséis muy a menudo, pero bueno, por si hiciera falta. Las particiones, bueno, comentaba, las particiones vienen a ser equivalente a las colas que había en el SG. Entonces, pues eso, es un conjunto de nodos con las mismas características o a las que se le aplican los mismos límites, ¿vale? Hay nodos que pueden estar en más de una partición y aquí de hecho hay un conjunto de ellos que veremos después que sí están en más de una partición. No es lo habitual, pero en algún caso se puede dar. Después eso, para cada partición se definen unos límites en cuanto al tamaño de los trabajos o de tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay particiones que tienen unos tamaños
y unos límites pequeños, pero en otras, pues ya el número de cores que se pueden pedir, por ejemplo, son mucho mayores. Depende. Hay un control de acceso, se puede hacer, creo que aquí no está aplicado. Información del estado, la prioridad. Y después una cosa así importante que aquí ya cambias si los nodos son en exclusiva o si son compartidos. En exclusiva es que tú envíes un trabajo y utilices un core, o utilices los 24, va a ser el nodo solo para ti. ¿Vale? En principio está pensado para trabajos que o bien pidan un core de toda la memoria, o pidan todo el nodo, o cuando son los trabajos paralelos entre nodos también van a esas particiones. Esa es la idea inicial de esa partición, ¿vale? Y después la compartida, pues son para trabajos que tú pides un core y poca memoria, bueno, pues puedes estar con otros trabajos tuyos o de otro usuario. Esas son, es ¿cómo se llama? Las particiones compartidas, ¿no? Para solicitar la partición es con la acción "-p" y el nombre de la partición cuando haces el envío del trabajo. Bueno, esto es un ejemplo también de cómo ver la información de una partición con el scontrol sort partition y el nombre. Pues puedes ver, por ejemplo, el tiempo máximo que puedes pedir, el número, si es exclusiva o no, a la memoria que puedes pedir. Bueno, información. Esto después veremos que hay una forma más fácil de verlo todo junto, ¿no? Esta es la lista de las particiones que están definidas en este momento. Esto es algo que puede cambiar, de hecho los límites van cambiando, los vamos ajustando, entonces eso es lo que hay ahora mismo, ¿vale? Y pues por ejemplo hay, ¿dónde está? No, vale, sí, está bien, vamos aquí. Está la cola, la thin share, que es la que está de los nodos thin, de los 606 nodos thin, pues es la que es para nodos compartidos, y la equivalente sería la thin nodes, que es la que también con nodos thin, pero ya nodos en exclusiva. Después hay una iterativa. Después veis que hay dos para los nodos phi y otros dos para los nodos de GPU separados, ¿vale? Donde hay la GPU compartida o la GPU iterativa. Y después, por otro lado, está la cola fan node, que tiene solo el nodo el grande, y una cola corta. Bueno, como veis, cada una de ellas tiene en principio unos límites asociados, límites diferentes en cuanto, por ejemplo, a tiempos. La cola iterativa, por ejemplo, solo podéis pedir eso es un día, ¿vale? O la cola corta 4 horas. Eso es el número total de nodos. La memoria en las que son compartidas, nosotros definimos una memoria por CPU por defecto. Entonces, si tú pides un trabajo en la cola thin-share con un core, se te va a dar por defecto 5 gigas de memoria. 5 gigas equivalen a las 120 gigas, que es la memoria total que dejamos usar en el nodo, porque reservamos 8 para el sistema. Entonces, 120 dividido entre 24 salen esos 5 gigas por core, ¿vale? Eso tú lo puedes cambiar si necesitas más, que con la acción "-m" por CPU o "-b", ¿vale? Pero de partida se te asigna 5 gigas. Después eso, está la cola corta, que en principio esa es una cola relativamente especial porque está pensada, esa cola corta utiliza nodos que están reservados para una partición, para unos trabajos o para una operativa diaria, ¿vale? Entonces en esa operativa se ejecuta normalmente por la primera hora de la mañana y el resto del día quedan libres. Entonces si tú tienes trabajos cortos, el límite máximo que pusimos fue 4 horas, pues los podías mandar a esa cola que te deberían entrar, ¿vale? Es un poco para tratar de utilizar esos nodos que quedan ahí, las reservas, los espacios entre reservas que dejan esos nodos, ¿no? Bueno, lo de las 5 gigas en el caso del fan node son 32 gigas y la memoria máxima que se puede pedir son 4000 gigas. Aparte de las particiones, el SLUM utiliza otra cosa que son las QoS, bueno, las Quality of Service. Entonces, en las particiones hay unos cuantos límites, pocos, pero algunos hay, como lo de las zonas, por ejemplo. Pero las QoS sí que ya nos permiten definir distintos tipos de límites para todos los trabajos. De tiempo, de los recursos que puedes pedir, la prioridad, etc. ¿Vale? Entonces, los límites principales están definidos en las QoS.
y estas son las que están ahora mismo, son las que están definidas. Entonces, la QoS por default, que es a donde vais todos los trabajos, donde, si no pedís nada, es a donde van. Antes me olvidé decir que la partición CISARE es a la que van los trabajos por defecto. Eso sí que estaba, si estaba puesto, vale, que es la de por defecto, esa es la CISARE. Entonces, si tú no dices nada, tus trabajos van a ir a la CISARE. Con lo cual, si por ejemplo tú pides 2 nodos, te va a decir que no puedes enviar el trabajo. Porque para pedir 2 nodos necesitas irte a la partición 100 nodos. ¿Vale? Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta al enviar el trabajo. Lo de las QoS también. Hay una QoS por defecto, que es la que tenéis todos. Todos los usuarios tenéis acceso a la default, interactiva y urgente. La de por default, que es la que tenéis todos, ahí hay un máximo que puedes pedir de 43 nodos por trabajo. El tiempo son 100 horas. Y puedes tener un máximo de 20 trabajos en ejecución y 100 en cola. Y a mayores, aparte, tienes un límite de vez de los 20 trabajos que sean 129 nodos. Como máximo puedes pedir 3 trabajos de 43 nodos enteros, ¿vale? Entonces, en este caso, esta cola tiene 2 límites. Tiene en el que puedes usar 20 trabajos por usuario simultáneamente o 120 nodos en total, ¿vale? La interactiva, bueno, pues ahí son un máximo de 8 horas, 2 trabajos interactivos por nodo, por usuario o 24 CPUs. ¿Vale? Si tú pides hasta 24 CPUs vas a tener un trabajo interactivo solo. Y después la urgente, ahí tienes un máximo de 4 nodos, 5 trabajos, pero la prioridad es mucho más alta. Entonces, vale, es para trabajos de 2 horas. En este caso. Son para trabajos cortos que puedan necesitar en un momento dado, o para pequeñas pruebas de partida, para ver cómo va mi trabajo, eso. Pero bueno, tiene mayor prioridad, va a entrar antes, pero tienes la posibilidad de enviar menos. Después, por solicitud de recursos especiales, ahí están las que están en azul, que son en principio la long o extra long, que lo que te deja es pedir, en vez de 100 horas, el límite está en 200 horas, o hay otras de 1000 horas, o las large, que son, en vez de ser las horas mismas, las 100, pero puedes pedir 86 nodos o 256 nodos en un trabajo. Vale, y después está la otra, la prioritaria también, que es parecida a la de default, pero con mayor prioridad. Entonces, estas 5 ya las tendríais que solicitar por recursos especiales y decir por qué necesitar esas QoS, ¿vale? Y después las últimas las puse un poco por información, las que son, digamos, de la red, que más o menos vienen siendo límites un poco más altos que los de la default, pero la prioridad es mucho más alta. ¿Vale? Entonces, en lo que os decía, que si las podéis aprovechar, mejor vosotros que los de fuera. Bueno, aquí también una forma de ver las QoS, pues con este comando, pero tenemos otro comando que os va a permitir verlo de forma más fácil. Eso, que cada usuario tiene asignada por defecto una QoS. De partida, todos tenéis la QoS default. Si en un momento dado pedís recursos especiales y os da la long, podemos hacer que esa sea la vuestra por defecto. Con lo cual, tú cuando haces el sbatch, no tienes que decirle menos QoS long. Podríamos decir que es el que no tengas que especificar nada. Os lo indicáis y eso lo podemos cambiar sin problema. Las particiones, no, eso no. ¿Cómo se cambia? Pues eso, con la opción menos QoS y el nombre de la QoS, pues la pedís al enviar el trabajo. Después, hay otra cosa que, aunque no suele ser habitual, hay algunos usuarios que tienen unos límites distintos. Por ejemplo, que así que me acuerdo ahora, son por ejemplo los del CSIC. La gente del CSIC tiene un pequeño límite extra. Bueno, pues con el comando batch lim podéis ver de forma, digamos, más visible todas las particiones que hay, los límites que tienen, las QoS que hay y los límites que tienen, y si el usuario, los límites que tenéis como usuario
y cuál es vuestra, por ejemplo, cuál es vuestra QoS por defecto, ¿vale? Entonces, es así un poco en forma tabulada y bonito, lo podemos ejecutar si queréis después. Podéis ver eso, la información de los límites que hay. Aunque aquí ahora mismo hay unos, de hecho del taller anterior a este ya cambiaron, entonces el comando batchlim es el que os va a asegurar los límites que hay en ese momento, ¿vale? En la documentación igual podemos variarlos en un momento dado y no se cambia y eso nos lo va a dar con lo que realmente hay en ese momento. Vale, la información. Vale, todos los comandos del Slurm tienen un man. Entonces, el man SQ pues te da ver la información completa del comando que indica, ¿vale? También tienes lo del gel o lo del usar, en fin, para ver las distintas opciones que hay. Los comandos se pueden ejecutar en cualquier nodo del clúster, en todos, incluso los nodos de cálculo, si os conectáis a ellos, vais a poder ver también ejecutar los comandos. Todos ellos tienen una opción larga y una corta, ¿vale? Tienes un "-p" sin nodes o un "-" partition sin nodes, ¿vale? Puedes usar cualquiera de las dos, son las dos equivalentes, hacen lo mismo. El tiempo se suele definir en días, horas, minutos y segundos. Si no pones nada, te lo coge por segundos, creo. Creo que era por segundos, sí. Si no pones la división en horas, minutos y segundos, te lo coge en segundos, creo que es. Lo que sí que hace es que si tú pides un trabajo que sean 190 segundos, te lo pasa a 4 minutos, ¿vale? No te lo hace la transformación, redondea los minutos, digamos. Después, creo que con todos ellos tiene la acción "-v" para ver más detalles o con varias Vs para ver aún más. Y otra cosa que podéis hacer también es que vosotros podéis definir variables de entorno, con lo cual podéis cambiar las opciones por defecto de alguno de los comandos. Por ejemplo, aquí, si tú pones que el SQState sea all, cuando haces el SQ vas a ver los que están en cola y también los que ya han finalizado. Si no, eso no lo ves. Bueno, información de los trabajos, esto más o menos es algo parecido al SG, donde tienes un ID, el nombre, los límites del tiempo, el tamaño de cuántos cores pediste, o tareas, o la memoria. Si especificaste qué nodo quieres o cuál no quieres, alguna característica de los nodos, como por ejemplo la GPU. Si tienes dependencia con otros trabajos, la partición, QoS, es decir, bueno, un poco más o menos lo que sí hay ya había en el SG, ¿no? Envío de trabajos. Al contrario de lo que había en el SG, ahora solo es obligatorio definir el tiempo. Cuando envíes el trabajo solo tienes que decir el tiempo que quieres, que vas a necesitar, ¿vale? Al principio pensamos en poner un tiempo por defecto a cada una de las particiones, o de las QoS, bueno, pero lo descartamos porque si ponemos poco se os va a morir el trabajo, y si ponemos mucho vamos a hacer que el sistema de colas no meta, digamos, lo del batch filling, que lo vemos después, que no lo haga bien. Entonces decidimos no poner un tiempo por defecto y que cada uno lo defina a lo que entienda que va a necesitar, ¿vale? Las opciones por defecto cuando haces el SBatch son que pides "-n mayúscula 1, que es un nodo, "-n minúscula, que es una tarea, y "-c1, que es un core, en el caso de ser un nodo SARE. Y si es un nodo en exclusiva son 24 cores, ¿vale? Pero siempre eso, una tarea, un nodo. Eso es lo que los valores por defecto. Cuando haces cuando haces el SBatch tienes dos opciones para pedir los recursos. Una es en la línea de comandos. Tú le pides cuánto tiempo quieres, cuánta memoria, cuántos cores, cuántas tareas, o bien dentro del script usando las directrices almohadilla SBatch, ¿vale? Las dos son equivalentes y cada uno a su gusto. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando haces el SBatch, el entorno que tengas en ese momento se exporta con el trabajo. Con lo cual, si tú haces el SBatch y tenías ya cargado el módulo del Gaussian, en el trabajo vas a tener cargado el módulo. Entonces, no tendrías por qué hacer la carga de ese módulo.
recomendamos que la hagáis igual, porque si tú tienes otra sesión donde no tengas cargado ese módulo, vas a estar sin él. Entonces, si te aseguras que siempre lo cargas, pues mejor. Pero tienes otro problema, que tú puedes tener cargado un módulo que sea incompatible con el que quieres usar en el trabajo. Entonces, en ese caso, igual te puede valer la pena usar un módulo purge antes de hacerle el loading de todos los trabajos. O decirle que no quieres que te exporte el entorno. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta porque os puede dar problemas, sobre todo en cuanto a módulos donde puede haber algún conflicto ahí, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de un envío de trabajo secuencial en donde tenéis las dos opciones. O bien pido el tiempo, bueno, las características que quiera dentro del script, con lo cual me queda un script un poco más grande, pero la línea de comandos es muy simple. O bien hago un script más pequeño, más limpio a lo mejor, pero el comando a enviar es más grande. Entonces aquí vosotros escogéis qué opción queréis utilizar en cada caso. Ahora mismo tengo la duda, pero creo que si tú aquí pides, dentro del script pides 10 horas, pero aquí pides 20 en el comando, porque tú puedes mezclarlas, digamos, la que prevalece es la que pides en el comando. Pero ahora mismo tengo la duda. No, se me olvidó probarlo antes de... Creo que era así, pero no estoy seguro. Porque tú puedes mezclar las dos opciones. Los ficheros de salida y de error, bueno, pues como hacía también ya el SGE, cuando tú envías el trabajo se te crea por defecto la salida estándar y de error, va a un fichero. En este caso va todo junto ya por defecto y se llama pues slum, guión y el job ID del trabajo.a, o si es un array con el array index. Por defecto se escribe en el directorio donde está el trabajo, donde lo envías, y se puede, eso lo puedes cambiar con las opciones -error o -output, que puedes poner incluso directorios distintos o ficheros distintos en cada caso, si la queréis que esté separada. Bueno, un ejemplo de envío de trabajos. Este, por ejemplo, es un trabajo OpenMP. Las opciones en verde, donde se pide un nodo y una tarea, son opcionales porque ya son los valores por defecto. En este caso, aquí estamos pidiendo -C8, es decir, 8 cores por tarea. El -C8 es equivalente al numproc 8 que teníais en el SG. ¿Vale? Bueno, pues está el tiempo, tal, lo que decía de la carga del módulo, que si ya lo tenéis en el entorno no haría falta, pero se recomienda que lo hagáis por si en un momento dado no lo tenéis en el entorno. Este es un trabajo en MPI. Aquí le digo que quiero 2 nodos, 8 procesos en MPI y aquí 4 tareas por nodo, con lo cual tenemos en cada nodo 4 tareas. Y esto viene a ser el equivalente del SGE al -P MPI 4P8. ¿Vale? Entonces lo que hacía es que divides 4 tareas en cada uno de los nodos. Alguna opción de envío de tal. Las opciones que están en verde son opcionales porque, por ejemplo, en el primero, el -N1, ese valor por defecto no tendrías por qué ponerlo. En este otro caso, donde mandamos un trabajo híbrido entre OpenMP y MPI, donde yo le digo que sea con -N mayúscula 2, le digo que quiero 2 nodos. Pero es que también estoy diciendo que quiero 2 tareas y una tarea por nodo. Entonces, el -N mayúscula 2 ya no te hace falta ponerlo, porque como pides 2 tareas y una por nodo, no te queda más remedio que ir a 2 nodos, ¿vale? En este caso, el trabajo de MPI, donde quiero 6 MPIs en 2 nodos diferentes, también estoy poniendo -N 6 tareas, 6 slots MPI y 3 por cada nodo, con lo cual -N2 no me hace falta tampoco. Y CPUs por task 1, no, porque es el valor por defecto tampoco, ¿vale? Si lo ponéis no pasa nada, pero no, en principio no sería necesario. Vale, otra cosa que está ahí es que para los trabajos en nodos que usen particiones con nodos exclusivas se debería intentar llenarlos al máximo posible, ¿vale? Máximo posible no siempre significa usar 24 cores por nodo, porque ya tenemos visto trabajos en donde si son MPI entre nodos te conviene usar 16 cores por nodo, porque si pides 24 vas a saturar el nodo
y no te va a dar un buen rendimiento como si pides 16, ¿vale? Pero sí que intentéis llenarlos lo máximo posible, no que tengáis 5 en uno y 5 en otro, cuando a lo mejor lo podíais tener en un único nodo, ¿no? Pablo, un pequeño inciso aquí. Como bien está comentando, lo que recomendamos en cierto modo para la ejecución de casi cualquier tipo de aplicación, sobre todo MPI y demás, es que especifiquéis el NTAX per node, es decir, especifiquéis cuántos procesos queréis por cada nodo. Slurm por defecto, si especificáis solo el número de nodos, hace una distribución que se llama block, un bloque. Y por ejemplo, si uno de los ejemplos que, pues el anterior que tenía Pablo, en que pedíais 8 tareas y 2 nodos, ejecutaría 7 tareas en un nodo y una en otro. Simplemente para que veáis que el defecto puede ser muy... Entonces, es muy conveniente, os recomendamos que realmente uséis, sobre todo en trabajos MPI, que en general buscan balanceo y demás de carga y demás, y que cada nodo tenga la misma carga, uséis el NTAX per node para que tengáis una distribución pues, homogénea entre los distintos nodos. Vale, solo era eso. Perfecto. Todas las puntualizaciones. Bien. Bueno, de la memoria que decíamos, por defecto está declarado que en las iterativas o en las compartidas son 5 GB por core y en el fan node pues 32 GB, ¿vale? Que eso es el valor por defecto, vosotros lo podéis cambiar. En el caso de ser un nodo en exclusiva, ahí la memoria que se da es toda la del nodo, que son 420 GB en los nodos Thin y 4000 GB en el FAT. Aquí, bueno, ejemplos de cómo pedir la memoria, pues eso, con el -men. Estos dos últimos son equivalentes porque tú aquí pones que quieres 2 CPUs y 20 GB en total, o bien que le pides 2 CPUs y 10 GB por CPU. Pues bueno, estos dos casos son equivalentes. Escoged la opción que mejor os... ¿Cuál es más fácil? Pues depende, porque si tú aquí le pones que quieres 10 GB por CPU y cambias pues en vez de 2 quiero 5 CPUs, esto no tienes problema, vas a usar 10 GB por CPU, 150 GB en total. Pero aquí como te olvides, cambiaste aquí un 5, pero aquí como te olvides de cambiar la memoria, vas a usar 20, cuando igual necesitas los 50. Entonces, depende, ahí tenéis que ajustar vosotros la opción que mejor se vaya en cada caso, ¿vale? Pero la de memoria por CPU tiene la ventaja de eso, de que si varías el número de CPUs, la memoria la vas a tener solicitada igual. Bueno, lo que os decía, por ejemplo, antes, esto es un ejemplo de que puse aquí para que quede la documentación, ¿vale? Estas son algunas de las opciones que a mí me parecieron más habituales o que os pueden interesar más para el SBatch. Desde luego, con el SBatch -help las veis todas, ahí ya. Entonces, un poco, pues eso, lo del -c que decíamos, el -d para la dependencia, en caso de que tengáis dependencia de los trabajos, lo del -gres que veremos después para pedir, por ejemplo, la GPU, o el fin, el -hold, para si queréis un trabajo que quede ahí esperando a que acabe otra cosa, lo del correo, la memoria o memoria por CPU, vale, las que ya vimos también, el número de nodos, el número de tareas, lo de la partición, pues, es decir, un poco es el resumen de las que yo creo que son más importantes, pero eso, el man SBatch, tenéis la información completa. Variables de entorno, también un poco, para que tengáis de resumen, pues todas las que os puedan interesar en un momento dado, ¿vale? Pues el node-list, el job ID, el número de CPUs por tareas, es decir, tenéis un poco todas las opciones que pidáis, las podéis tener una variable asociada, digamos. El tiempo, eso, bueno, como decía, es el único parámetro que tenéis que es obligatorio a la hora de enviar un trabajo y que no hay un valor por defecto, como os comentaba antes. Se define con el -t, -t time de día, hora, minuto, segundo, si queréis. Entonces, eso, ahí tenéis varios ejemplos. Lo que os comentaba, es importante que el tiempo tratéis de definirlo lo más, no exacto, porque exacto nunca se va a saber, siempre con un poquito de margen, porque puede haber algún problema. Entonces, pues si me va a durar un día, pues le pido en vez de 24 horas, pues 28. Es decir, siempre un poco de margen para un pequeño problema que pueda haber o retraso en el trabajo, ¿vale? Pero ajustarlo lo máximo posible porque de ese modo lo que es el batch filling del Slurm
funciona mejor. El Bafile lo que hace es que si hay dos trabajos en cola, donde el primero es el más prioritario, más grande, pero viene uno más pequeño, que puede, es decir, a ver cómo digo esto, el más pequeño, pero más corto, y puede entrar en ejecución y acabar antes de que el otro tenga los recursos para entrar, lo va a meter. Es decir, él va a intentar llenar todos los huecos que pueda en los sitios que puedan quedar libres en un momento dado, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de pedir el tiempo. Otra cosa, vosotros podéis cambiar el tiempo del trabajo. Con el comando ese que está ahí, pues ese control, un day, job ID y el time limit lo cambia. Excepto que el trabajo esté en ejecución. Si el trabajo está en ejecución, no podéis aumentar el tiempo. Podéis disminuirlo, creo. Creo que sí. Disminuirlo creo que sí, pero aumentarlo no. Entonces, si quisieras aumentar el tiempo en un trabajo que está en ejecución, nos tendrías que avisar y nosotros sí lo podemos aumentar. Vale, esto ya lo había también en el SG, pero aquí hay lo de las notificaciones por correo. Bueno, vosotros podéis decirle que os envíe un correo cuando el trabajo llega a ciertos estados. Pues cuando empieza, cuando acaba, si falla, si es rencolado, o todos. Pero a mayores, eso ya lo podéis hacer en el SG, pero aquí hay a mayores 3 que a mí me parecieron un parte interesante, que son los del time limit. Tú le puedes decir que te avise cuando lleva el 50% del tiempo consumido, o el 80% o el 90%. De este modo tú puedes decir que igual, me llegó un correo, lleva el 50%, voy a ver cómo va el trabajo, voy a ver si ya va bien, si va fenomenal, o si es un desastre y lleva mal y lo paro, porque no cumple lo que yo creo que tendría que hacer. Entonces, me parecieron interesantes en cuanto a que en algún momento dado os pueda valer para mandar alguna notificación de dónde va el trabajo, ¿vale? Lo que sí es importante que tenéis que definir en la opción mail user el correo que queréis, porque si no por defecto va del usuario local de la máquina que no llega a ningún sitio. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo modificar los trabajos, es siempre ese control de job ID y lo que queráis, ¿vale? Pues el tiempo, el número de nodos, la partición, etcétera, ¿vale? Digamos, una opción curiosa que sí encontré es lo de variar el número de nodos. Cuando tú haces el SBatch, tú le dices -n y el número de nodos. Tú le pides 10 nodos, vale, pues sin más. Pero el problema es que cuando lo quieres cambiar, el Slum entendió que creo que cuando lo puedes enviar, tú le dices, yo si envío un trabajo de 10 nodos, quiero 10 nodos. No quiero, pero el Slum te deja pedirle entre 10 y 20. Vale, le pides entre 10 y 20 y que cuántos te va a dar. Porque normalmente yo quiero que sea o 10 o 15, lo que sea, que era un número fijo normalmente. Entonces él, para variar ese número, tenéis que decirle en este formato. Vale, es un poco raro, pero el que sea eso viene de eso, porque él entiende que tú, cuando lo enviaste, puedes decirle que sea un rango. Sí, bueno, también hay veces necesidades, ¿no? A veces podéis necesitar, no sé, a veces trabajos paralelos en que ya estén preparados. En realidad los podéis tener preparados para avanzar al número de tareas que en un momento dado os interese. O sea, depende del sistema de cola. A lo mejor tenéis un requisito mínimo y un máximo. Bueno, a mí ya me interesa que con 8 nodos me entre a ejecutar el trabajo. Si ya me das 8 nodos, perfecto. Si no, me puedes dar a lo mejor 16, pues perfecto. También es un poco para que jugáis con el tiempo de espera en cola. Si yo entiendo que eso os permite que si tú en un momento dado tú pides con, yo que sé, 8 y 16, vale, si yo ahora tengo 8, te voy a dar 8. Si hubiera 12 nodos libres, te doy 12. Yo entiendo que lo hace así, pero no lo tengo muy claro que lo haga así tampoco. No, sí, sí, yo normalmente, como siempre pido nodos porque sé los que quiero, pues, pero puede ser útil. Entonces, pero bueno, el cambio, el que sea 10-10 en este caso, es de eso. Eso, bueno, que solo podéis cambiar parámetros dentro de los límites de las QoS o particiones correspondientes. Los directorios de Scratch, cuando tú entras, se envía un trabajo, al igual que ya pasaba también en el SG, se crean dos directorios, en este caso temporales. El tmpedir o local Scratch, que es en el disco local del nodo, o el lustre Scratch, que es en el lustre, ¿vale? Estos dos directorios se borran automáticamente al acabar los trabajos. Entonces, si queréis recuperar algo de ahí, o alguna información al acabar el trabajo, queréis obtenerla,
tenéis que encargaros vosotros de copiarla. Y este contenido, por ejemplo, del Scratch es algo que podéis ver conectándose al nudo. Solo podéis ver conectándose al nudo y lo... Lustre Scratch. Deberían poderlo verlo simplemente si habéis salvado, claro. Bueno, pero tienes que saber la ruta completa y irte allí. Claro, tienes que saberla. Podéis hacer en vuestro script que mandáis a ejecutar, ver cuál es el valor del Lustre Scratch, que lo haga o lo imprima en la salida, y con eso ya podéis ir directamente desde los frontales. Sí, eso también es cierto. Pero hay que saber esa ruta. Que tampoco, la verdad es que no es difícil. No, y otra cosa es eso, tenéis que tener cuidado de que el contenido del Lustre Scratch, al contrario de lo que esperábamos, sí contabiliza para la cuota del lustre, ¿vale? Entonces, os pudiera afectar eso en algún trabajo. Trabajos interactivos, bueno, pues estos viene siendo lo mismo que había hasta ahora, ¿vale? Para hacer cierto tipo de cálculos ya un poquillo más grandes, que en este caso no os valga los frontales, pues tendréis que usar una sesión interactiva con el comando compute, ¿vale? Ahí incluso hay la opción de las aplicaciones gráficas que tendremos todos que revisar porque no funciona en el X11, ¿no? Es decir, o es solo en la visualización. Solo en el entorno de visualización. Solo en ese, vale. La otra me había parecido que funcionaba. No, el otro iba perfectamente. Sí. Y vale, aquí podéis, cuando hacéis el compute, pedís el número de cores que queréis y la memoria que queréis. Por defecto es un core y 5 GB de memoria. Y lo podéis cambiar. Y también podéis decir si queréis que sea en un nodo de GPU o un nodo FIL, la sesión interactiva. Y está limitado a 8 horas el trabajo. Vamos, estamos ahí. Vale. Nada, eliminar un trabajo, pues es el scancel con el job ID. También puedes poner scancel -u y tu nombre de usuario para eliminar todos tus trabajos y solo los tuyos. Y después también, pues bueno, eso, que sea interactivo, o los que sean de una partición o de una QoS, bueno, algunas de las opciones que... La monitorización de trabajos, pues vale, los comandos son el SQ para los trabajos que están en el cola, el scontrol job ID y las opciones -d os puede dar la información del trabajo. Con las -d lo que os da es incluso el script que enviasteis a la hora que usasteis para enviar el trabajo, ¿eh? Y después el SCCT que veremos ahora también. Y lo que os comentaba que cuando tú mandas un trabajo a cola, entra en ejecución, y entonces tú con el SQ vas a ver en qué nodo se está ejecutando ese trabajo. Tú puedes acceder por SSH a ese nodo. Y ahí hacer, bueno, pues revisar un poco cómo va el trabajo y lo que quieras. Tener en cuenta que esa sesión SSH, todo lo que tengas ahí, se mata tan pronto como acabe el trabajo. Se hace un kill y se mata todo. No se guarda nada. Y eso, que cada uno es responsable de lo que haga ahí porque os va a afectar al trabajo en sí. Bueno, algunas de las opciones del SQ, bueno, pues el SJ, el "-l" para que os dé long, para que os dé más información, el "-o output para que os dé un formato de la información que tú quieras ver. Otras opciones es que también son el show release, que te puedes especificar por qué valores quieres que te lo registre, o el "-star", que es lo que decía antes, que es que os va a indicar la hora de inicio que espera. Pero como dije antes, no se tiene por qué cumplir. Los estados o variables de entorno. Sí, vale, con la variable del SQ. Tú puedes definir una variable de entorno del formato. Bueno, esto tenía la información en el man-SQ, pues diciéndole que tú quieres ver esta información de cada trabajo. Por defecto el SQ te da una información relativamente pequeña, ¿no? Pero tú que a lo mejor te interesa ver, yo que sé, las particiones, el estado, el start time, el end time, el tiempo que el time F, lo que le falta, y el tiempo, el time limit. Es decir, tú hay una serie de información que puedes decirle que quieres ver. Y quieres ver siempre esa información. Entonces tú defines esta variable y no tendrías por qué escribirlo en el comando SQ. Entonces, bueno, yo creo que es interesante porque tendrías siempre la misma información. Y pues eso, también puedes definir qué partición o la QoS para que así de este modo te evitas tener que escribirlo de cada vez. Los estados de los trabajos, pues estos son parecidos a los que había en el SG. Cancelado, completo, pending, running, bueno, los mismos básicamente.
Otra cosa que da el Slum, no siempre justo, pero bueno, se aproxima, es por qué razón el trabajo no está pendiente, ¿vale? Pues las más habituales suelen ser la de priority, es decir, que hay trabajos más prioritarios que el tuyo que están en cola. Otra es que has alcanzado los límites, pues por ejemplo tú tienes ya 5 trabajos en ejecución, bueno, o 20 que será por defecto, entonces va a aparecer que un QoS más JOS pero ese límite, ¿vale? También ya alcanzaste el límite, no pueden entrar más trabajos por eso. Las de las asociaciones también lo tengo visto en alguna asociación, Time Limit. ¿Esta por qué era? Esta era... Bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente porque eran los 3 primeros de las asociaciones. Pero bueno, los tenéis en el banco, están explicados por qué. O el banco strain, porque alguno de los recursos que piden no puede ser satisfecho. Esto no debería ocurrir, salvo que nosotros hagamos algún cambio en las colas después de que vosotros enviéis el trabajo. Porque por defecto, cuando tú envías un trabajo, si estás pidiendo algo que no te... ¿Cómo se llama? Que no puedes pedir, que está fuera de los límites, ya te va a decir que no puedes enviar el trabajo. Entonces, este no debería aparecer normalmente. Y el otro es por recursos. Es decir, que tu trabajo está esperando a que los recursos estén disponibles para poder ser... Para usar el FastNode, la única diferencia es eso, que hacer un sbatch menos p el FastNode, partiendo de esa partición, y el resto funciona igual. Lo de los nodos con GPU, pues en este caso hay que pedir 2 cosas. Una, la partición que sea la GPU usada y que el recurso genérico sea la GPU. ¿Vale? Aparte de la acción del GPU, puedes indicarle 2 puntos y n, con n desde 1 a 4, que sería el número de GPUs que quieres usar. ¿Vale? Para los Intel Phi es parecido, pero cambia, en vez de GPU es MIC. Y también MIC 2 puntos n con n de 1 a 2, porque son los que hay por cada uno de los nodos. El SCCT es el comando para verlo. Con el SCCT obtenéis la información de los trabajos, sobre todo de los trabajos que ya están finalizados, o de cómo va el trabajo en un momento que ya está ejecutándose, pues qué steps lleva ya realizados, o cuánta memoria lleva que haya consumida, etc. ¿Vale? Entonces, alguna de las opciones así un poco más interesantes es el end time, pues que le digas trabajos que acabaron antes de esta fecha, o los trabajos que quieras. Había otra que es el start, debe estar en la siguiente. Vale. El node list, pues los trabajos que acabaron en este nodo, o en esta partición. Eso, el start, con el S, menos S, con el start time, puedes decirle, dame los trabajos que acabaron en la última semana, por ejemplo. Y esta es otra variable del tono que es parecida también a la que os decía antes del SQ, en donde podéis definir qué información queréis que os dé el comando SCCT en la salida, ¿vale? Por ejemplo, una que a mí me resulta interesante es que me diga la memoria que consumió. Por defecto esa no la vas a tener. Es decir, no te la da, el SCCT por defecto no te la da, excepto que le digas que sea el formato long time, que entonces sale un churro enorme que también es difícil de ver. Entonces, de esta forma yo le digo solo las variables que quiero ver y tengo siempre mi salida, que es la que más me interesa, y un formato legible. Bueno, ejemplos. Esto, vale, pues SQ-UPREI para ver solo mis trabajos, solo los que están pendientes, running, solo de una partición, solo los que estén en ejecución en uno de los determinados nodos, los trabajos finalizados en un periodo, con el "-s" y el "-e". Vale, un poco información de la máquina, que es el comando sinfo, ¿vale? Esto os permite ver pues cómo está la máquina en un momento dado, pues cuántos nodos están libres y cuántos están ocupados. Es un poco lo que podéis ver ahí.
Este es el SView, que es el comando que ejecuté antes, que bueno, es una versión gráfica del Slum. Aquí os permite hacer ciertas cosas, ¿vale? Pero es un poco más gráfico, pues para ver trabajos, partición, un poco la información que podéis ver con los comandos del SCDT, el SQ y tal, los tenéis aquí un poco resumidos y todos juntos de forma gráfica. Si es útil o no, ya para gustos también un poco. Vale, esta la voy a comentar un poco por encima porque pues os puede interesar, pero ya vimos el viernes, encontramos alguna opción mejor de hacerlo, entonces tenemos que revisarlo o darle una vuelta. Esto es algo que nos pidió alguna gente. De hecho, nos lo pidió un usuario un día y al día y no sabíamos cómo hacerlo. Y al día siguiente vino otro usuario que dijo, yo hago esto y lo hago de esta forma, pues si os puede valer. Y dije, coño, pues ya que tengo aquí la solución, justo lo que me había pedido el otro usuario. Pues por eso os decía antes que si hay alguien que sepa hacer algo de alguna forma, si nos lo dice, igual ayudamos a más gente, ¿no? Entonces, aquí lo que querían hacer es que en un único trabajo querían ejecutar pues múltiples tareas secuenciales de un código. Entonces, claro, ellos tenían la opción, pues vale, son 24 tareas, pues envío 24 trabajos, pero solo puedo tener 5 en ejecución. Bueno, eso era antes, ahora son 20. De esta forma mandas un único trabajo y tienes todas las tareas en ejecución a la vez. Entonces, bueno, como vamos a ver, hay dos opciones. Una es, pues usando la opción menos multiprog del SRUM, y la otra es utilizando el software GNU Parallel y el SRUM. Y bueno, como pone ahí, os permite, entre comillas, sobrepasar el límite de trabajos en ejecución, porque tú puedes tener todas las tareas en ejecución y solo te cuenta como un único trabajo, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo de configuración multiprog, y yo aquí lo que le digo es que quiero, bueno, en un nodo que no me haría falta en principio, quiero ejecutar 8 tareas, el tiempo que sea, tal, y pues aquí le digo que es SRUM menos multiprog y un fichero. Este fichero, el testconfig, es el fichero de configuración donde defino los trabajos que voy a ejecutar, ¿no? Entonces yo aquí le digo que son la tarea de 0 a 7 y las 8 tareas que yo tengo van a ejecutar este script y con un parámetro que es ¿cómo se llama esto? El índice del trabajo, ¿vale? Entonces tú con ese índice puedes decir, bueno, pues leo la fichera, la línea 5 del fichero de entrada. O leo ese parámetro 5, es decir, con ese parámetro vosotros podéis hacer algo. Pues bueno, pues este fichero de configuración, que en este caso, como es una tarea repetitiva, siempre la misma tarea, pues la puedo definir así. Pero me permite definir, en este caso son 8 las que fueran, tareas distintas. ¿Vale? En este tengo la duda. Ahora tengo la duda, porque en este creo que podías, es decir, un core tiene 24 CPUs, ¿vale? Entonces tú puedes hacer 24 tareas simultáneamente, pero tú le puedes pedir, en el fichero creo que le podías pedir más. Tú puedes, por ejemplo, lanzar 50 tareas. Y él lo que te hace es que ejecuta 24, cuando acabes esas 24, te mete otras 24 y va así por bloques, ¿vale? Esto, el Parallel, que vemos ahora, tiene una diferencia, que el Parallel lo que hace es que, si tú tienes en ejecución 24 tareas, pero no todas acaban en el mismo tiempo, lo que hace es que acaba la tercera y te mete otra. Acaba la 20ª, pues te mete otra. En el sitio no espera que acaben todas para meter otras tareas. Con lo cual él va siempre llenando el número de tareas que tú le pidas que tenga a la vez. Pues tiene su ventaja. Lo que sí vimos, y esto es lo que tenemos ahora que volver a revisar otra vez, es que en principio la opción del Parallel funcionaba bien en los nodos sin SAR, pero no funcionaba bien en las particiones exclusivas. Ahora ya encontramos una opción que pues sí que podemos, parece ser que sí que nos va a funcionar, pero tenemos que probarla bien y si alguno la quiere usar, pues nos lo comentáis y lo vemos para usarlo, ¿vale? Pero es decir, que sepáis que se podría hacer, ¿no? Vale, eso es el ejemplo así un poco por encima. Lo que hace es que en este caso pide 24 tareas y después define un comando del Parallel que va a utilizar el slum ntask
que es una de las variables que vimos antes del slug, para ejecutar 24 tareas de un comando que le digo al final, en donde va a tener un argumento. Por ejemplo, aquí estoy ejecutando 120 tareas. Quiero ejecutar 120 tareas bueno, 120 veces un script que le estoy diciendo. ¿Vale? Por ejemplo. Eso, si a alguno le hiciese falta usar algo de eso, que nos lo diga y lo vemos con él directamente. ¿Vale? Y esta creo que ya es la última de mi parte, que es, yo por ejemplo, os enseño un ejemplo de lo que yo tengo definido en el base RC, porque me es útil, en donde yo defino el SHTT format y el SQ format, de forma que siempre tengo la misma salida del SQ y del SHTT que a mí me interesa tener habitualmente. Que aun teniendo esas variables definidas, yo puedo decir en el SHTT que me dé otra salida distinta. Y lo que manda es la salida que las opciones que le pongo en el SHTT o en el SQ. Pero si no pongo nada, siempre me da esta salida que es la que a mí me interesa habitualmente. ¿Vale? Y después también tengo un alias, MySQ, que aquí le llamé, que es un SQ-U y mi usuario siempre. Porque si no, tengo que hacer siempre SQ-U perrey. Y para evitar eso, pues hice ese alias y no tengo que escribir todo eso de cada vez. Vale. Yo acabé, en principio. Salvo que tengáis comentar alguna cosa o lo que sea. Entonces, si os parece, sí, acabé. Si queréis comentarlo, lo vemos. Y si no, hacemos un descanso. Son las 12, un cuarto de hora o así. Y después pasamos a la parte de aplicaciones. Sobre las 12:20 de vuelta. ¿Parece bien? Vale.